Estudiar, trabajar, practicar un deporte, son actividades que no están prohibidas para una persona con epilepsia. Lo que está prohibido es no informarse acerca de la enfermedad y cómo vivir con ella. Este es el primer paso para recibir el tratamiento adecuado, mejorar el control de la crisis y tener una mejor calidad de vida de quien la padece y los que lo rodean. Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas nos hablarán sobre cómo se vive con epilepsia. Bienvenidos al lunes de salud en Diálogos en Confianza, gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar de la epilepsia. ¿Cuántos conceptos erróneos existen alrededor de esta enfermedad? Todos pensamos que es una convulsión muy aparatosa, pero vamos a ver que existen diferentes tipos de epilepsia. Normalmente cuando alguien recibe un diagnóstico de epilepsia, pues tiende a ponerse muy triste, muy preocupado, qué va a pasar con sus hijos, qué va a pasar con él mismo. Pero vamos a ver que existen diferentes modalidades de tratamiento y no todas son iguales para la misma persona. Por otro lado, vamos a ver cómo se diagnostica y cuáles son los diferentes tipos de la misma, inclusive ver qué es lo que deben comer, qué precauciones deben de tener. Y el chiste aquí, como todos los lunes en Diálogos, es informarlos a ustedes para que estén más tranquilos y todos aprendamos más juntos sobre este tipo de enfermedades. Como todos los lunes me acompaña Oscar Virués. ¿Cómo te va, Oscar? Muy bien, muy buenos días. Me da gusto saludarte, mi querido Pepe. Igualmente a todas las personas que hoy nos sintonizan a través de la señal de Canal 11. Por supuesto también a quienes se conectan a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Otra forma de hacernos llegar sus preguntas y sus comentarios es la vía telefónica. El número para hacerlo es el 51 66 40 00. Saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros ahí en el centro de contacto con la audiencia. También con mucho gusto saludamos a todas las personas que hoy se dan cita aquí en el estudio de Diálogos en Confianza. Por supuesto también a quienes nos pueden sintonizar a través de la señal internacional de Canal 11 y ya estamos listos para recibir precisamente todos sus comentarios y preguntas donde seguramente pues en un tema tan importante como el de hoy pues habrá muchas preguntas y comentarios. ¿Sabes qué? Sobre todo porque existe mucho mito alrededor de esta enfermedad. Es una enfermedad que en el pasado en algún momento llegó a ser satanizada, se hablaba que la gente estaba poseída, etcétera. Pero vamos a ver cómo ha cambiado todo esto a lo largo de la historia. Y después de los dolores de cabeza, que es probablemente la enfermedad neurológica más común que existe en la población general, está la epilepsia. Es por eso que es muy importante que conozcamos sobre ella. Pero antes de que les presente a los panelistas que tenemos con nosotros el día de hoy, vamos a ver qué es la epilepsia. Tenemos esta cápsula. La epilepsia es un padecimiento que es definido por 6 características importantes. Epilepsia es un padecimiento crónico y repetitivo, que tiene muchas causas, muchas etiologías. Es un problema que se desencadena por un mal funcionamiento de un grupo de neuronas. Y ese mal funcionamiento da un tipo de síntomas y da una manifestación paraclínica, que es una anormalidad en el electroencefalograma. Esas 6 características hacen el diagnóstico. Padecimiento crónico, repetitivo, de múltiples causas, secundario a descargas de neuronas, con una manifestación clínica, que será el tipo de crisis, y una manifestación paraclínica, el hallazgo electroencefalográfico. Hay mucha gente que piensa que epilepsia es el paciente que cae al suelo y convulsiona de todo el cuerpo. Y esa es una forma de epilepsia. La epilepsia se divide en epilepsias parciales, que inician en un sitio del cerebro, y en epilepsias generalizadas. Las epilepsias parciales son las más frecuentes. La manifestación pueden ser de 4 tipos. Pueden ser síntomas motores, de movimiento, pero también pueden ser síntomas de sensibilidad, de sensaciones anormales, táctiles, olfatorias, gustativas, auditivas, visuales. También pueden ser síntomas que se llaman autonómicos. De repente un paciente estar con taquicardia sin ninguna causa, con palidez, con diaforesis, sudando mucho. Es un cambio súbito. Y el cuarto grupo son manifestaciones psíquicas, de cambios súbitos en la conducta. Las epilepsias también pueden en un momento dado empezar con una parte parcial, con una manifestación de estas y después generalizarse. Esas se llaman epilepsias parciales secundariamente generalizadas.
Existen también las epilepsias generalizadas, en el que el paciente desde el inicio tiene una crisis de todo el cuerpo. Se puede manifestar desde recién nacidos y hasta la etapa adulta. Bueno, ahí lo tienen, pero para barajearnos más despacio toda esta enfermedad, están aquí con nosotros panelistas que les voy a presentar. En primer lugar, está con nosotros la doctora Lilia Núñez Orozco. De regreso, doctora, qué gusto tenerla aquí de vuelta. Muchas gracias. Siempre nos alegra verla. Gracias. La doctora es neuróloga, jefa del Servicio de Neurología del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE y presidenta del capítulo mexicano del Buró Internacional para la Epilepsia. Nos acompaña también el doctor Juvenal Gutiérrez Moctezuma. Doctor, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. El doctor es neuropediatra, jefe del Servicio de Neurología Pediátrica del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE. Nos acompaña también el doctor Roberto Suástegui Román. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. El doctor es epileptólogo del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, de la Secretaría de Salud. Y finalmente, el doctor Noel Isaías Plasencia Álvarez. Bienvenido, doctor. Gracias. El doctor es neurólogo y neurofisiólogo adscrito al Servicio de Neurología del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE. Sean todos bienvenidos y ahora sí, ilústrenos sobre el tema de la epilepsia. ¿Qué tanto conocimiento se tiene en la población general sobre este padecimiento? Pues el conocimiento en general no es muy bueno. Los mitos y tabúes que han habido desde hace muchos siglos siguen prevaleciendo y hay muchas personas que no aceptan un tratamiento con medicinas porque piensan que no les van a servir y prefieren ir a los brujos, a los medicamentos naturistas o remedios naturistas, al exorcismo incluso. Entonces, este es un problema muy serio, la falta de información. Por eso estar aquí creo que es una gran ayuda y se los agradecemos mucho porque la audiencia se va a enterar mejor de lo que es este problema, que se puede diagnosticar a veces con alguna dificultad, pero otras no tanto, es simplemente pensar en ello y recibir un tratamiento adecuado que les va a mantener con un control que les va a permitir a su vez llevar una vida prácticamente normal en todos aspectos. Si tenemos que pelear con esta falta de información, esta falta de conocimiento sobre la enfermedad, y ustedes están evidentemente, todos los médicos y nosotros ahora en medios de comunicación tratando de pelear contra este tipo de mala información, ¿cuál es el panorama general de un paciente epiléptico en nuestro país? ¿Qué se le puede ofrecer que no sepa? Hay que aprovechar decírselos para romper justo con este tipo de tabúes. En primer lugar, es conveniente saber que la epilepsia es una enfermedad como cualquier otra. Hablamos de enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado, donde la gente tiene que tomar medicamentos para estar bien y está bien, hace una vida normal, con todos sus problemas, con todas las enfermedades. La epilepsia es algo similar, con la diferencia de que en algunas ocasiones la epilepsia se puede curar, a diferencia de las enfermedades. No es lo más común, puede ocurrir dependiendo del tipo de epilepsia y en ocasiones también del tratamiento que se lleva a cabo. Hay que considerar que hay muchos tipos de tratamiento, no solamente medicamentos. Pero creo que eso lo vamos a ir andando un poco conforme hablemos, porque si no se va a prestar a confusos si empezamos hablando ahora de ese punto. Pero eso es bien importante, saber que es una enfermedad como cualquier otra, que como cualquier otra se puede tratar, se puede diagnosticar y se puede vivir con ella perfectamente bien. Y que en ocasiones incluso las crisis pueden desaparecer. Eso es importante de considerar. Quiero retomar una idea que dijo la doctora Núñez, que los tabúes se han venido arrastrando de muchos años atrás. Y por eso, aparentemente, el problema de las epilepsias en México es mucho más de lo que se piensa. Actualmente, los cálculos que hemos hecho algunas personas que nos dedicamos al estudio de las epilepsias, pensamos que en México hay alrededor de 2 millones de mexicanos que en este momento están con epilepsia y que seguramente están de un control no tan adecuado. Es mucha la frecuencia de mexicanos que padecen de epilepsia. De estos 2 millones, ¿qué porcentaje estará tratado adecuadamente? Es muy difícil contestar esa pregunta porque depende de la región del país, depende de los especialistas. Lo que sí sabemos es que falta educación y falta un tratamiento adecuado para estos pacientes. ¿Cuántos? No sabemos. No sabemos, por lo menos que estamos aquí justo para romper este tipo de tabúes. Claro. Ahora vimos en la cápsula lo que era la epilepsia. Nosotros tenemos un sistema nervioso central que nos manda señales para que nos movilicemos. La gente piensa que todas las epilepsias en general son las convulsiones tónico-clónicas, como se llaman, que es el gran mal, lo más aparatoso.
Pero si nos pudieran explicar de otro tipo de epilepsias que existen, por favor, para que la gente sepa y estén sobre todo pendientes si ven algún tipo de estos síntomas, con quién acudir y por qué. Yo quisiera decir que en la infancia puede haber variantes respecto de que lleven una vida normal, porque definitivamente cuanto más temprano inicia la epilepsia, puede tener repercusiones mayores en la cognición, en la conducta, y de manera que se habla de epilepsia maligna cuando el tipo de epilepsias modifica el desarrollo de un niño. Es decir, el niño puede nacer bien, llegar a los 6, 8 meses y de pronto empezar con una forma de crisis que se llaman espasmos infantiles. Y esto es un predictor de que se trata de un síndrome de West, el cual, aparte de dar estos espasmos que se presentan generalmente al despertar o al conciliar el sueño, otra característica es que se presentan racimos, es decir, no son aislados, sino que viene uno tras otro, y posteriormente puede haber aislados, de manera que si un niño iba bien hasta los 8 meses, se frena el desarrollo si no se trata adecuadamente. Entonces, un punto a destacar es de que el diagnóstico es importantísimo. Cuanto más temprano se inicia el tratamiento, le va mejor a los pacientes. Hablamos de edades pediátricas. En cuanto a distribución de edades, la gran mayoría de las epilepsias aparecen en la infancia o se pueden dar más tarde en la vida. 3/4 partes van a iniciar en las primeras 2 décadas de la vida, es decir, en la niñez y en la adolescencia. Hay tipos de crisis diferentes que también pueden algunos predominar en ciertas edades dependiendo del tipo de epilepsia. El doctor Gutiérrez ya describió los espasmos infantiles, que son unas crisis que no se sabe bien si son focales o generalizadas, pero ocurren y detienen el neurodesarrollo. Tenemos 2 grandes grupos de crisis epilépticas, las que se llaman focales o parciales, que se van a originar por una descarga en algún sitio de la corteza cerebral, que es la superficie del cerebro donde se encuentran los cuerpos de las neuronas que integran toda la arquitectura cerebral y que nos van a dar funciones específicas. Dependiendo del sitio de esa descarga anómala eléctrica, vamos a tener manifestaciones diversas. Si es en el sitio donde percibimos lo que vemos, vamos a tener crisis de tipo visual, ver luces, ver manchas, perder el campo visual. Si es en el sitio donde percibimos sensaciones del cuerpo, vamos a tener un hormigueo o una sensación de calambre en una parte del cuerpo. Si es en el sitio donde escuchamos, vamos a tener una crisis de escuchar un ruido, como un zumbido o susurros, un ruido raro que es la manifestación de la crisis. Si es en el sitio donde movemos alguna parte del cuerpo, la crisis va a ser de un movimiento, que pueden ser sacudidas, puede ser entiesamiento de una porción del cuerpo y así sucesivamente. Tenemos crisis, por otro lado, que se van a originar en partes centrales del cerebro y que la actividad eléctrica anómala se va a manifestar simultáneamente en todo el cerebro. Estas son las generalizadas. Allí tenemos crisis generalizadas que, además de las tónico-clónicas, que son las más conocidas, pero no son las únicas, que son la de caer con un grito, ponerse tieso y luego sacudirse de todo el cuerpo. Tenemos otras, unas tan sutiles que a veces no se dan cuenta las personas, como es ausentarse momentáneamente, como apagarles el interruptor y volverlo a encender, a esas se les llama ausencias. Hay otras en que las personas caen bruscamente, pierden el tono muscular y tienen caídas muy bruscas. Otras que son sacudidas como sobresaltos. Y así tenemos muchas modalidades, pero a lo que quiero llegar para terminar con esta parte es que las personas que tienen un fenómeno que sucede bruscamente, que se inicia bruscamente y que dura de pocos segundos a pocos minutos, generalmente no más de 2 minutos,
hay que considerar la posibilidad de que se trate de una crisis epiléptica. Y eso es algo que queremos dejar como un mensaje, porque como estas manifestaciones que mencioné son algunas muy subjetivas que solo la persona las percibe, los demás pueden no darse cuenta. Pero si repetitivamente están teniendo alguna manifestación que los saca de lo que están haciendo, de lo que están pensando incluso, y dura un lapso muy breve, luego se recuperan y siguen como si nada, hay que considerar la posibilidad de crisis epiléptica. Y de esa manera, pues, buscar ayuda con el especialista que es el neurólogo. Perfecto, doctor. Solo me gustaría retomar un aspecto muy importante, y es diferenciar epilepsia de crisis epilépticas. En ocasiones decimos, es que tuvo una epilepsia y tuvo un ataque, ¿no? Es una crisis epiléptica. Todos podemos tener crisis epilépticas. La única condición es que tengamos un cerebro y que éste, de alguna forma, sufra un cambio que provoque la crisis. Por ejemplo, una persona que tiene hipoglicemia severa puede tener una crisis. Le baja el azúcar. Exacto, sí. Le sube el azúcar mucho, igual forma puede ocurrir. Una persona que tiene un golpe en la cabeza puede tener una crisis en ese momento. No tiene epilepsia, tuvo una crisis epiléptica. Cuando las crisis se repiten en el tiempo, sin que exista un factor agudo que las provoque, entonces hablamos de epilepsia. Y es diferente, porque se requiere un tratamiento distinto. Esto es muy importante porque lo que nos está explicando el doctor es que existe la enfermedad de epilepsia, que es cuando ya son repetitivas, pero puede haber muchas otras causas que las vamos a hablar regresando del corte. Pero Oscar, parece que ya tenemos un par de llamadas ahí. Así es, Guadalupe Sánchez nos comparte. Sufrí un accidente automovilístico y no supe nada de lo sucedido. Desperté y así me fui a trabajar. Un doctor me diagnosticó epilepsia del lóbulo temporal derecho con severa lesión en el sistema límbico. A raíz de esto veo cosas que todavía no pasan. Quiero saber si es verdad, bueno, así nos lo expresa o nos lo pregunta, que un demonio se nos mete en el cuerpo, y es que adelantarnos a los sucesos pues sonaría increíble, ¿no? Como es un poder, de hecho, o sea, para unas personas, y no sabe evidentemente si el golpe fue lo que lo ocasionó. Pero bueno, tenemos que hacer una breve pausa. No se vayan, tenemos más llamadas y más comentarios. Continuamos aquí en Diálogos en Confianza. El electroencefalograma es una de las técnicas de la neurología que permite registrar a través del cuero cabelludo las señales eléctricas que provienen del cerebro. Desde 1929 el electroencefalograma es una de las partes fundamentales en el diagnóstico, pero uno de los puntos importantes es que permite, uno, confirmar el diagnóstico, dos, permite ver cómo va a ser la evolución del paciente y también descartar aquellas situaciones en las cuales no existe la epilepsia. Esta técnica no tiene contraindicaciones. Incluso pueden colocarse al nacimiento si es que existe la sospecha de que hay un problema en el neurodesarrollo o en el desarrollo del producto, del bebé al nacer. El electroencefalograma es un registro que inicialmente era en papel, actualmente es digital y permite observar de manera directa y amplificada las ondas cerebrales. Es una técnica que tiene una duración aproximadamente de unos 30 minutos. Los pacientes, para que acudan a la realización del estudio, pues deben tener el cabello libre de cualquier objeto cosmético para que no interfiera eléctricamente con la captación de las señales. Y en algunos casos es necesario que los pacientes se desvelen para que podamos nosotros capturar el estado de despierto y el sueño. El sueño es un estado cerebral impresionante y que es muy diferente al estado de vigilia. Bueno, interesante información, y tenemos todavía más llamadas. En el bloque anterior leía yo la llamada de Guadalupe Sánchez. Estas preguntas se van a ir contestando durante el programa, y al final, en el sexto bloque, si quedara todavía una pendiente, desde luego se le va a dar respuesta. Alma nos dice: a mi hijo le acaban de detectar epilepsia, es muy hiperactivo, se me sale de control y no sé cómo tratarlo. ¿Qué recomiendan los especialistas al respecto? María Eugenia Contreras: felicitarlos por el programa y por los temas que abordan. Tengo la duda de si una persona con padecimiento de epilepsia y que está llevando tratamiento en cualquier momento puede cambiar a tener un carácter muy irritable y con intolerancia. Me gustaría saber o preguntar si eso se debe a la enfermedad o al medicamento, el hecho de que ellos cambien de carácter tan fácilmente.
Claudia Vergara Valdés, ¿qué clase de mordedera se le debe de poner a una persona que padece epilepsia? Por otro lado, Pepe Romero, tengo un familiar al que le daban ataques epilépticos, crisis, ya nos aclaraban, desde los 11 años de edad, motivo por el que dejó de estudiar. Siempre tuvo cuidados especiales. Cada crisis era muy peligrosa, complicada y difícil, además del sufrimiento para la familia y para la persona que vive con la enfermedad. Por otro lado, nos dice Cepedovich, gracias por hablar del tema, qué importante es. Humberto R. Zafiro, yo de niño sufrí convulsiones. Un médico le dijo a mi madre que a la edad de 5 años terminarían, y así fue. ¿Esto era epilepsia o era otra cosa? Nilia Díaz, muy buen tema el que están tratando el día de hoy. Un ciudadano más nos dice, paciente de 35 años con diagnóstico de epilepsia, de Hans, en tratamiento con valproato de magnesio, ¿se puede embarazar? Edgar nos dice, posiblemente una inmadurez neuronal la que padecías. Le comenta a Humberto. Por otro lado, todos deberían de dejar de hacer lo que están haciendo y prenderle a Diálogos en Confianza. Este creo que es el comentario más atinado que hemos tenido hasta el momento. Gracias por ponerlo. Rocío Ortiz Solís, hablan mucho de la epilepsia en niños, pero ¿qué sucede cuando la epilepsia se da en el adulto mayor? Creo que es más complejo y no se cura. Me gustaría que hablaran más al respecto. Parte de los comentarios y las preguntas que hasta el momento nos han hecho llegar. Muchas gracias por comentarlo. Y justo como dice Oscar, las preguntas, si no salen a lo largo del programa, en el bloque 6 yo las estoy apuntando todas para darle respuesta a todas las dudas que ustedes tengan, y muchas gracias porque ustedes nos enriquecen el programa. Pues ahora sí, doctores, vimos la cápsula de electroencefalograma. ¿Qué tan complicado es hacer el diagnóstico de una epilepsia? Pues puede ser muy sencillo o puede ser bien difícil. Generalmente el diagnóstico se establece siempre se establece con base en lo que le pasa a la persona. Pero el estudio no nos da el diagnóstico, ningún estudio. En la historia clínica básica. La historia clínica, cómo son los ataques, los paroxismos que le dan a la persona, cuánto tiempo duran, qué los caracteriza. Todo eso es lo que nos da la pauta para saber si esta persona tiene epilepsia o no. En ocasiones se tienen que hacer estudios no electroencefalogramas, se llama videoelectroencefalografía. Cuando tenemos dudas, se tiene que recurrir a un recurso que se llama videoelectroencefalografía, en el que se registra una persona durante muchas horas, en ocasiones días. Vemos los eventos que le pasan clínicamente, se graban, se videograban y se registra la actividad del cerebro al mismo tiempo. Y hacemos la correlación entre lo que le pasa y lo que vemos en el estudio. Habitualmente eso no es necesario. Se habla de que más o menos el 30% de las personas con epilepsia no se controlan bien. Esas que no se controlan bien son las dos posibilidades. O no tienen epilepsia o tienen una epilepsia que se llama fármaco resistente. Y entonces es donde tenemos que hacer este tipo de estudios, es donde se complica el diagnóstico. En muchas ocasiones, cuando no tenemos la experiencia, es muy fácil el poder hacer diagnósticos erróneos. Y desafortunadamente, ya lo mencionó el doctor Suástegui, en nuestro país hay regiones en las cuales no hay médicos especialistas, a veces solamente médicos generales, a veces ni médicos generales, y eso se presta mucho para que se tomen decisiones erróneas y se hagan diagnósticos erróneos. Pero con base en una buena evaluación, a pesar de que sea una buena evaluación, el 30% podrían ser que tengan epilepsias fármaco-resistentes o personas que no tengan epilepsia tengan otro diagnóstico, ¿no? Habría que hacer ese tipo de estudios. Quiero retomar la idea del doctor Plasencias. Por eso es tan importante que los familiares o los testigos que ven este tipo de movimientos o de reacciones raras se lo manifiesten a su médico tratante. Cuestiones que parecen sin importancia para el público en general. Para nosotros los médicos es muy importante que nos den detalles. Hacia dónde movió los ojos, cómo movió la mano, si se cayó, si se lesionó cuando estuvo la crisis, qué manifestaciones tuvo después de una crisis, porque todos estos elementos, como el diagnóstico es meramente como nos lo platican y como ellos sienten los pacientes, vamos juntando las piezas para nosotros llegar al diagnóstico de las epilepsias, que si bien el electroencefalograma nos ayuda, que si bien una resonancia magnética nos ayuda, el diagnóstico hoy por hoy definitivo
lo da el médico con los elementos que nos platica el paciente, con los elementos que nos platican los familiares. Ha de ser difícil definitivamente ver a una madre que su hijo está convulsionando, pero si hay más personas que nos puedan dar datos, es de suma importancia que nos lo den. Eso es muy importante. Se movió, pero ¿de dónde se movió? ¿De dónde empezó a moverse? ¿Hacia dónde movió los ojos? ¿Qué sentiste durante la crisis? Le preguntamos al paciente cuando nos pueden dar esa información. Es muy importante que nos manifiesten, aunque para ustedes parezca no importante, para nosotros esos pequeños detalles nos pueden dar la pauta de dar quizás un fármaco o inclusive dejar de dar ese fármaco. Hemos escuchado a lo largo de lo que va del programa diferentes términos para denominar una crisis, un paroxismo, una convulsión, un ataque. ¿Cuál es el nombre adecuado? Cualquiera es bueno. Se vale. Okay. Le llamamos convulsión cuando hay movimiento muy abrupto, aparatoso, muy exagerado. O sea que no todas las crisis tienen convulsión. Por lo tanto, hablar de crisis es como lo genérico, como lo más amplio, lo que nos abarca a todo este tipo de fenómenos. Lo paroxístico quiere decir de inicio brusco y de duración corta, o sea que puede ser eso y pueden ser muchas otras cosas, puede ser una crisis, pero si le llamamos crisis epiléptica, cualquiera que sea su modalidad, convulsiva o no convulsiva, entra dentro de la terminología. Perfecto. Ahora, normalmente los lunes nos encontramos con el problema en diferentes temas de salud, que la gente de que empieza a tener sintomatología a que llega a un tratamiento adecuado normalmente pasa mucho tiempo. ¿Cuál es el caso de los pacientes con epilepsia? Mire, es muy variable actualmente. Por fortuna, la tecnología moderna permite que filmen la crisis y al llegar a la consulta le dicen, doctor, esto es lo que tiene mi hijo. De esta manera acortamos mucho el diagnóstico porque independientemente de la descripción que hagan los padres, uno ya está viendo el fenómeno y puede tener una idea más precisa de lo que se trata. Eso es por una parte, pero qué tan pronto llega, eso es muy variable. Digamos que en los sistemas de salud, por ejemplo, ISSSTE, IMSS, llegan más o menos rápido, porque es un proceso que tienen que seguir. Pero digamos que no tardan muchos meses en llegar, dependiendo también de la posibilidad económica de la familia. Yo quisiera decir en cuanto al electro y la descripción clínica, que la descripción clínica pone al médico en un camino de decir se trata de tal o cual tipo de epilepsia. La diferencia que hay entre niños y adultos es, uno, de que las causas son diferentes de las del adulto, y la otra es de que podemos hablar de síndromes epilépticos. El síndrome epiléptico es la descripción de una o varias crisis que puede tener una persona, el tipo de electroencefalograma que presenta, que eso ya la tarea del médico que está viendo al paciente, y esto le permite hacer un pronóstico. Es decir, si yo estoy viendo un niño que tuvo asfixia al nacer, de que empezó muy tempranamente con convulsiones, dependiendo de lo que yo vea como fenómenos de que expresan la epilepsia, puedo decir tiene tal síndrome. Y hablábamos de que hay síndromes malignos cuando modifican el desarrollo y benignos cuando se pueden manejar. A partir de la edad escolar, la epilepsia puede ser más o menos benigna, y en la adolescencia ni se diga, pero ahí tiene que haber cierto tipo de control. Pero en la primera infancia es la forma de epilepsia más difícil de controlar, independientemente de que se elijan los medicamentos adecuados. Tiene que estar muy pegado al médico. Definitivamente. Tenemos una cápsula sobre un testimonio de un paciente con epilepsia. Vamos a ver cómo se siente la familia. Tenemos esta cápsula. El niño tenía 1 año de edad cuando él presenta su primer evento epiléptico. Lo llevamos al médico y ahí nos indican que tenían que hacerle ciertos estudios. Se los realizan y ya es cuando nos indican a base de un electroencefalograma que el niño es epiléptico. En este momento está tomando valproato
que es un anticonvulsivo. Son muy distanciadas sus eventos, pero no aún totalmente controlados. Se siente una impotencia, una desesperación como madre, el querer tener el remedio, la medicina en la mano, ¿no? Para que el niño se componga, el no quererse dar cuenta de lo que está pasando. El médico lo único que me dice es que tenemos que seguir esperando a que el medicamento funcione. Al principio mis otros 2 hijos me reclamaban el tiempo. Están pequeños, me decían que querían que estuviera más tiempo con ellos. Gracias al diálogo y el hacerles entender la situación en la que estábamos viviendo, siento que ellos han madurado mucho, me han ayudado y pues siento que a pesar de su corta edad, pues son unos niños muy inteligentes. Todas las circunstancias de la vida tienen un proceso y que debemos de ser fuertes para afrontar cada una de las cosas que se nos presentan. Agradecemos siempre a toda la gente que nos comparte sus testimonios porque son cosas pues que son fuertes para ellos. Vemos a la madre cómo se le quiebra la voz y mi pregunta ahora es ¿cómo recibe la familia el diagnóstico de epilepsia sabiendo que es una enfermedad llena de tabúes alrededor de ella? Es un golpe terrible. La gente, ante el diagnóstico de cualquier enfermedad, la gente se impacta. Eso sucede también con los diabéticos, por ejemplo. Sienten que les cambia la vida. Pero con los conceptos erróneos que hay alrededor de la epilepsia, la reacción es peor. Y empiezan a negar que eso sea, empiezan a buscar otras opiniones hasta que finalmente aceptan que se trata de este tipo de problema y que deben asumirlo, esperamos que adecuadamente. Allí todavía hay una desviación en este camino porque la gente empieza a buscar remedios mágicos. Piensan que los medicamentos a largo plazo les van a causar algún daño, que son drogas como de abuso y pues son parte de toda esta falta de información y de los conceptos erróneos que hay alrededor de la epilepsia. Entonces les recomendamos pues buscar información, para lo cual pues hay páginas, tenemos una www.epilepsiahoy.com donde pueden leer las bondades y las ventajas de llevar un buen tratamiento y de pues todo el proceso de diagnóstico y de enfrentamiento del problema para vivir su vida completamente normal, que es lo que pretendemos. Algunas familias dejan de llevar a los niños a la escuela. Sí, lo escuchamos en una llamada Sí, justamente. Sí, los dejan de llevar a la escuela o piensan que estudiar les va a ocasionar un problema por el esfuerzo mental o porque no quieren que se burlen o se lastimen si tienen una crisis durante la estancia en la escuela. Igualmente pasa en el trabajo, la pareja, los hijos, etcétera. Todos tienen allí una reacción que a veces no es buena y se debe justo a la falta de información. Ahora que estamos informando, ¿qué cuidados debe tener una persona con epilepsia? Que, por ejemplo, un niño, avisar a la escuela, a alguien que está trabajando, ¿qué se debe de hacer? Pues hay que informar, es lo más apropiado. El ocultar la enfermedad lleva a más problemas, incluso pueden ser despedidos por haber ocultado que tenían la enfermedad. Y es conveniente hacerlo saber que llevan un control, que llevan un tratamiento, que están bajo vigilancia médica y que no va a pasar mayor cosa, que hay que saber cómo actuar cuando alguien tiene una convulsión, que espero que veamos un Ahorita cartel que trajimos sí. al respecto para que como parte de la información pues la gente sepa cómo actuar apropiadamente. Perfecto. Pero lo mejor es tener un control, eso es básicamente. Okay. Ir al médico, tomar su medicamento o los medicamentos apropiados que el neurólogo decida y hacerlo puntualmente y llevar cuidados como no desvelarse, no beber alcohol, no usar drogas de abuso, no usar drogas lícitas estimulantes y de esa manera pues la persona va a tener un buen resultado en la mayoría de los casos. Perfecto, gracias doctora. Óscar, antes de irnos un corte, ¿algo que nos quieras decir? Sí, nos dice Eugenia, el trastorno por déficit de atención está relacionado con la epilepsia de algún modo
Ivette Cervantes, he estado controlada desde hace 4 años, pero hace una semana amanecí con insensibilidad en la piel y dolores de cabeza. Nuevamente me dio una convulsión, pero dormida. Me dedico a los bienes raíces y manejo. Me da terror saber que me puede dar una convulsión manejando. ¿Será que ya no podré manejar? ¿Cuál es mi pronóstico? Tomo carbamacetina de 600 gramos al día. Bueno, tenemos que hacer una breve pausa, pero regresamos, no se vayan. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y bueno, vuelven los premios TAL, los premios de la televisión de América Latina y Canal 11 participan nuevamente en este concurso, así que hay 5 categorías en las que está nominado nuestro canal. 4 de las producciones son las siguientes: Kim, que es una miniserie sobre el acoso escolar muy importante. Otra gran serie es Sofía Luna, Agente Especial, que es la primera serie infantil de divulgación científica en México. Otra gran serie es Los Otros Mexicanos, serie que no se pueden perder, y desde luego también Requiem por Leona Vicario. Desde luego, todas estas producciones de Canal 11 imperdibles, pero solicitamos su apoyo para votar precisamente en la página de Facebook de los premios TAL. Pueden entrar allí directamente, pero tienen que hacerlo desde una computadora personal o una laptop para que se pueda registrar su voto, porque a través de una tableta o teléfono inteligente no puede registrar esa misma votación. Tienen hasta este miércoles para poder votar, así que les agradecemos mucho su apoyo. Este miércoles, pero hasta las 11:59 de la noche, así que háganlo en este momento. ¿Para qué esperar al último y andan a las carreras en realidad? Vamos a ver a continuación una cápsula donde podremos saber qué hacer cuando se tiene una crisis. Todas las crisis epilépticas se pueden presentar en el día o en la noche. Ante una crisis es importante conservar la calma, colocar a la persona en un lugar seguro donde no se lastime, aflojar la ropa y acostarlo boca arriba, extender cuello y mover la cabeza hacia un lado, estar pendiente qué movimientos hace, dónde inician, dónde finalizan y cuánto duran. Dejarlo descansar. Recuerde que ha consumido mucha energía y necesita recuperarla. Después de recuperar la conciencia, preguntarle cómo se siente e infundirle confianza. Avisar a sus familiares o acompañarlo a su casa. Recordarle que no olvide tomar su medicamento en el horario indicado por su médico. Recuerde, las crisis no matan neuronas, de manera que esperamos que después de las mismas la persona se recupere totalmente. Muy importante saber qué es lo que hay que hacer. En un momento más profundizarán nuestros especialistas. Les voy a dar más llamadas. Enrique Ramírez nos dice: tengo una nieta de 8 años y está sufriendo 3 convulsiones por día. Mi hijo no la atendió desde pequeña. Pensó que se le iba a quitar. Ahora le están dando levitrazepam. Es un jarabe y creo que se lo tienen que dar de por vida. ¿Este jarabe está bien recetado? José Vázquez: tengo un hijo que cuando tenía 4 o 5 años tuvo temperatura elevada y le vino un episodio de epilepsia en un mismo día. ¿Pueden aparecer nuevamente estos episodios de epilepsia como adulto? Jorge: tengo una hija que por un descuido de su mamá, la niña recibió un golpe en una escalera cuando era pequeña. Actualmente padece ataques epilépticos. Sin embargo, un familiar de esta persona asegura que la epilepsia es hereditaria. Quiero saber si realmente es por consecuencia del golpe o es hereditario. Javier Castellanos Hernández: empecé con epilepsia a los 15 años. Actualmente tomo las pastillas carbamazepina. Quiero saber si el medicamento solo es para controlar o me va a componer. Mis hijos pueden también padecer la enfermedad. Teresa Castillo: yo soy epiléptica. Esto desde niña, pero las veces que he estado en tratamiento, ya en temporadas, dejan de darme las crisis. Pero cuando me viene el periodo menstrual es cuando se presenta fuertemente. Normalmente lo que más presento son ausencias y convulsiones, por lo que quisiera saber si pudieran decirme o me pudieran recomendar algún lugar al cual pueda ir para ver mi problema, porque la verdad no me dan ni trabajo por la enfermedad. Que este es otro comentario que alguien nos compartía, me parece que en Facebook. René Castro Moreno: hay mucha discriminación laboral con las personas con epilepsia, tal vez por falta de información de las empresas. Y no solamente información, al mismo tiempo sensibilidad, pero bueno, causada o provocada precisamente por la poca sensibilidad alrededor del tema.
Por otro lado, nos dice Betsabe, ¿es posible que un niño, porque le dé tifoidea con temperaturas altas y daño cerebral, se desarrolle la epilepsia? Gaby, ¿cómo podríamos concientizar a una persona con epilepsia? Mi tío tiene ese padecimiento y parece no importarle a nadie. Joseph G., yo tuve convulsiones cuando tenía 1 año de edad. Me llevaron al hospital infantil y estuve de tratamiento por 1 año. Hoy tengo 26 años y no he presentado ninguna convulsión. El hospital me dejó carta abierta por si volvía a pasar. Yasmín Martínez, felicidades por el programa. Una pregunta, ¿la epilepsia puede provocar trastornos de la personalidad? Y hay muchas más preguntas, pero bueno, las iremos desahogando poco a poco. Muchas gracias. Fíjate, Oscar, que justo antes de irnos al corte, y mientras estábamos corte, estuvimos comentando que se quedaron los doctores con ganas de comentar justamente que lo importante es, obviamente, concientizar, que es la labor que estamos haciendo aquí en este momento, y que, por ejemplo, avisen en la escuela o avisen en sus trabajos. Pero, doctores, ¿qué es lo que me estaban comentando justo durante el corte sobre la gente que avisa en el trabajo que tiene este tipo de padecimiento? No son casos aislados y desgraciadamente parece ser el común denominador por esta serie de tabúes y por esta mala información que se tiene en general. Cuando un paciente tiene un tipo de epilepsia que a veces no es tan complicado y avisa en su trabajo que tiene crisis, la primera medida que toman muchos patrones es correrlos. Cuando se les avisa en la escuela que a veces tienen crisis, a veces, afortunadamente ya no tanto, pero sí se da el caso, o sobreprotegen al niño con epilepsia o lo delegan un poquito para que tenga los cuidados que debe de tener. Entonces, yo creo que se debe de individualizar y ver las características. Lo médico, lo idóneo, precisamente es lo que nos mencionó la doctora Núñez, pero la mala información ocasiona que hasta alumnos de la universidad, varios casos, los han corrido de la universidad por profesores que no están conscientes de lo que es una epilepsia. Patrones innumerablemente, de ahí las preguntas del público, innumerables veces también los han corrido en cuanto ponen en la solicitud tengo epilepsia, le dan vuelta de hoja y nosotros te avisamos y no los vuelven a llamar. Independientemente de la capacidad, independientemente de los conocimientos y independientemente de los buenos trabajadores que sean, se sigue discriminando por la mala información que tienen los empleadores. Cuando en realidad un paciente con epilepsia puede llevar, lo mencionó la doctora, una vida prácticamente normal, porque esa es una de las preguntas que surge. Hay cambios y estar consciente, pero lo mencionó el doctor también. Si tienes diabetes, tienes que tener ciertos cuidados. Si tienes hipertensión, tienes que tener ciertos cuidados. Si tienes gastritis, tienes que tener ciertos cuidados. Entonces, es nada más aceptación de la enfermedad y hacer lo que te recomienda el médico para tener ciertas precauciones. Claro, por ejemplo, en el caso laboral, se sabe que hay más ausentismo y accidentes relacionados con el consumo de alcohol que una persona con epilepsia. Está demostrado. Pero una persona que se emborracha cruda al trabajo, no pasa nada, es lo habitual, no ocurre nada. Si una persona tiene una crisis y se enteran, puede ocurrir cosas muy, muy graves. También es cierto que hay instituciones en las cuales las personas entienden perfectamente el problema y el compañero tiene una crisis, le auxilian, le ayudan y no pasa nada. Pero es lo menos, como dice el doctor Swastik, lo común es que sufran de acoso. Los niños en las escuelas, muchas veces, el niño no sufre el acoso, lo sufren los padres. No puede tener a su hijo porque no es responsabilidad de la escuela lo que aquí le pasa, es responsabilidad suya. Por lo tanto, no lo puede dejar aquí. Entonces, el niño como tal no recibe el acoso, lo reciben los padres y los obligan a que no lleven a la escuela a los hijos. Desafortunadamente, esto pasa mucho. Pero aclaremos aquí, pueden seguir estudiando perfectamente bien, pueden trabajar perfectamente bien. Claro que puede. Mire, en la población pediátrica, el 60 al 70% de los niños con epilepsia tienen inteligencia normal. Sin embargo, se ha visto que el rendimiento es menor al promedio, debido a la enfermedad misma y también a los fármacos que tienen repercusión en la cognición. Ahora, depende del tipo de crisis que tienen los niños, si es una, son varias, pueden ir a la escuela normalmente. Por ejemplo, un niño que tiene ausencias fácilmente se puede controlar y entonces puede llevar una escolaridad normal y rendir correctamente. Pero un niño que tiene más de un tipo de crisis, eso es difícil, y también la frecuencia con que las presentan. Bueno, hay escuelas de educación especial en donde van los niños muy dañados por problemas perinatales.
que repercutieron en el cerebro, pero hay otros que tienen otra forma de crisis que les permite ir a la escuela. Ahora, ¿qué hacer en la escuela? Porque los maestros en ocasiones dicen no es la responsabilidad de la escuela, por lo tanto no aceptamos que venga. Y a veces están pidiendo cartas en donde el médico afirme que esto es así y realmente pues no es nuestra responsabilidad y la escuela debe tener medidas implementadas para cuidar a los niños. La manera de resolver en parte el problema es difundir el conocimiento de la epilepsia dentro del grupo magisterial. Hay muchos que ignoran totalmente qué es la epilepsia y por lo tanto ven a un niño que tiene manifestaciones epilépticas y no lo quieren más. Lo aíslan o no lo quieren. Pero hay otros programas que consisten en el compañero amigo. El compañero amigo significa que los niños que van en el mismo grupo de un niño afectado con epilepsia se entere de cómo se manifiesta la crisis, de manera que puedan en un momento dado auxiliarlo. El auxiliar tanto del profesor como de un adulto que atiende a niños como de los compañeros sería, por un lado, lo que ya vimos, pero otra cosa es tratar de evitar objetos que pudieran lastimarlo, no meter nada en la boca, porque esto no va a resolver el problema, pero sí ver la duración de la crisis, al cesar la crisis, estar con el paciente y hablarle de que está bien, de que no pasa nada, pero informar a la familia la duración de la crisis, el tipo de crisis y qué se hizo. Entonces, básicamente el consenso es sí pueden llevar una vida normal mientras la gente esté enterada y sepa qué hacer en caso de que se presente una crisis. Y si se están presentando las crisis repetidas, estar más en contacto con su médico para tratar de disminuir la cantidad de crisis que se presentan. Oscar, tienes ahí unas llamadas, yo me voy a pasar al público porque tenemos unos testimonios. Exactamente, nos dice Rocío Ortiz Solís, hablan mucho de la epilepsia, está justo de la epilepsia, en la diferencia entre la niñez y la vida adulta. Alejandra Varela, mi hermana ha sido diagnosticada con crisis de ausencia. Quisiera saber si este tipo de epilepsia está relacionado con el desempeño escolar. A ella le cuesta mucho agarrar el ritmo escolar y además tiene problemas de madurez. ¿Es eso consecuencia de las crisis de ausencia? Cielo María Moreno, soy hipoglucémica y cuando me baja el azúcar comienzo a temblar tanto que no puedo ni hablar. Y si estoy dormida me baja la temperatura. Nadie me cree que siento como... lo que siento cuando me convulsiono y no pierdo la conciencia es como si parte de mi cuerpo se paralizara completamente. Mariana Juárez Flores, tengo crisis de ausencia y actualmente estoy en tratamiento con 2 medicamentos, la motrigina y levetiracetam, y tengo un buen control de mi ausencia, aunque lo que no se controla es la migraña por nada. Mi bebé inició con eventos a los 7 meses y medio. Llevamos 1 mes y medio con tratamiento y efectivamente como madres es terrible presenciarlo y más si se trata de un bebé. Se le han hecho diversos estudios, sin embargo no hay un porqué o una causa específica y he escuchado que a varios bebés les sucede, pero ¿por qué? ¿Y por qué aseguran que a los 5 años se les quita? La crisis han sido controladas, pero mínimo nos indican 2 años de tratamiento y si no hasta los 5 años, nos comparte Nancy Jess. Joaquín Balay Landero, ¿la epilepsia está relacionada con los episodios de depresión? ¿Se puede dar? Susana Calderón Martínez, tengo un hermano con epilepsia desde los 7 años, actualmente tiene 54, está controlado pero le dan pequeñas crisis, no frecuentes, quiero buscar alguna institución para integrarlo en la vida laboral, ¿los especialistas me pueden dar alguna recomendación? Fabiola Ruiz Meneses, ¿existe una cura para que no regresen los ataques epilépticos? Mi doctor me dio de alta hace 3 años. No he presentado ninguna convulsión, pero me comentó que si me embarazaba podrían regresar y quiero saber si es verdad. Otra pregunta también que manejaban es si los cambios de luz, por ejemplo, en una discoteca o en un lugar donde haya cambios o luces estroboscópicas, estroboscópicas, podrían presentar entonces una mayor sintomatología.
parte de las Hay preguntas. muchas preguntas. Muchas. Sobre todo le quiero contestar a la persona que tiene la hipoglicemia. Sí, una hipoglicemia puede ser algo muy aparatoso y tiemblas por la misma. Lo que tienes que hacer es evitar que tengas hipoglicemias. Cuando estaba yo en el hospital y llegaba un paciente con hipoglicemia severa, que normalmente son pacientes diabéticos sobremedicados, son muy aparatosos y a la hora que les pones azúcar recuperan totalmente. Entonces, nada más que tengas buen control. Y estoy aquí en el público porque siempre agradecemos los lunes a la gente que nos acompaña, que nos enriquece en el programa. Y estoy con Mireya. Hola, Mireya. Sí, buenos días a todos. ¿Qué nos vas a platicar, Mireya? Sí, pues mira, o sea que yo ahorita tengo un control perfecto, o sea, muy bien, tomo la motrigina de 100 miligramos y volprato de magnesio de 600. Y ahorita, por decirlo, muy bien que me controlo con el deporte, todo perfecto, ¿sí? Dime una cosa que es muy interesante que sepa el público. ¿Llevas una vida normal? Sí, normal, exactamente. Yo estoy muy tranquila, todo por mi medicamento y cumpliendo con el medicamento, muy tranquila. ¿Qué le dirías a cualquier persona que nos está viendo que tiene un diagnóstico reciente de epilepsia o que le tiene miedo a la enfermedad? Que tome medicamento, que no se le olvide, que tenga el control con su médico, todo en regla, que no tenga, no puedo, no, sino que todo normal. ¿Tú haces ejercicio, Mireya? Sí. ¿Qué haces? Sí. Natación. Y perfecto. Perfecto, sí, o sea que ya tengo yo mucha emoción, ya esté nadado en el mar. Ah, sí, en vas el mar. aventada. O ¿No te sea, dan en miedo el a los mar, tiburones? no. No, yo por eso mismo, como me dijo mi médico, tú no tengas miedo, ¿sí? Tú por decir, tómate doble medicamento y no vayas pensando, me va a pasar. No, tú tranquila. Entonces yo por si iba nadando en el mar, yo tengo diversión, todo, y no iba yo, sí, tranquila. Acuérdate de Alfonsina, no te vayas a ir muy lejos. No les digo, entonces por eso mismo ya se olvida entonces mi vida normal, y no estar con nervios, con esto, con lo otro, y tranquilo. Gracias, cosa que Mireya. yo sé de otra persona, le recomiendo. Perfecto. ¿Para qué? Para que esté tranquila. Mil gracias. Y ahora estamos con Alfredo. Sí, muy buenos días. ¿Qué nos quiere platicar, Alfredo? Yo lo que tengo es una, ahora sí que un mal, se puede decir que un mal control de un medicamento que se llama fenilhidantoína, que lo tomé durante mucho tiempo y me hizo daño y me pegó en el hipotálamo y me dejó ahora sí que secuencias que pues con el tiempo me afectaron mucho y ahora pues estoy pagando las consecuencias. ¿Estás bajo algún tratamiento ahora? Sí. ¿Y está bien controlada la enfermedad? Sí, en un 90%. Ok, te cambiaron de medicamento y con este nuevo medicamento estás bajo buen control. Sí. ¿Ves a tu médico seguidamente? Sí. Ok, perfecto. Entonces aquí lo importante es ver si hay cualquier alteración, comentarla con su médico para tratar de evitar cualquier complicación. Tenemos que hacer un corte. Muchísimas gracias, pero estamos aquí en Diálogos en Confianza. Estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza. Mañana martes, donde se habla de temas de la familia y la educación hacia los hijos. ¿Cuántas veces hemos escuchado o tal vez nosotros mismos hemos dicho, ya no hay valores en la sociedad? Sobre todo si se trata de las niñas, los niños o las y los jovencitos que tal vez ante los adultos ya no responden como antes. Y es que cada vez es más común escuchar, ahora ya no respetan a nadie, no respetan a sus mayores. ¿Tú te has encontrado en esa situación? ¿Lo has pensado tal vez alguna vez? Y es que quizás sí hoy ya los valores sean diferentes porque la educación ha ido cambiando. Entonces, para unas personas habrá un comportamiento que forma parte de los valores y otras personas dirán, no, eso no tiene nada que ver, yo les doy mucha más libertad a ellos. Pero entonces, ¿de qué forma podemos educar a nuestras hijas y a nuestros hijos? ¿Cómo ponerles justamente estos límites para que tengan un buen comportamiento y no sean agresivos ante las demás personas? De eso y más se hablará mañana aquí en punto de las 9 de la mañana. 53 41 44 35 es el teléfono para que marquen en este momento y aparten su lugar. Vamos a ver el resumen de la primera parte del programa de hoy. Los mitos y tabúes que han habido desde hace muchos siglos siguen prevaleciendo y hay muchas personas que no aceptan
un tratamiento con medicinas porque piensan que no les van a servir y prefieren ir a los brujos, a los medicamentos naturistas o remedios naturistas, al exorcismo. En algunas ocasiones la epilepsia se puede curar, a diferencia de las enfermedades, dependiendo del tipo de epilepsia y en ocasiones también del tratamiento que se lleva a cabo. Saber que es una enfermedad como cualquier otra, que como cualquier otra se puede tratar, se puede diagnosticar y se puede vivir con ella perfectamente bien. El niño puede nacer bien, llegar a los 6, 8 meses y de pronto empezar con una forma de crisis que se llaman espasmos infantiles. El diagnóstico es importantísimo. Cuanto más temprano se inicia el tratamiento, le va mejor a los pacientes. Dependiendo del sitio de esa descarga anómala eléctrica, vamos a tener manifestaciones diversas. Tenemos crisis, por otro lado, que se van a originar en partes centrales del cerebro y que la actividad eléctrica anómala se va a manifestar simultáneamente en todo el cerebro. Buscar ayuda con el especialista, que es el neurólogo. Una persona que tiene un golpe en la cabeza puede tener una crisis en ese momento, no tiene epilepsia, tuvo una crisis epiléptica. Cuando las crisis se repiten en el tiempo, sin que exista un factor agudo que las provoque, entonces hablamos de epilepsia. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza y estamos hablando sobre temas polémicos en relación a este tipo de enfermedades, pero estamos hablando que lo importante es sobre todo concientizar a las personas sobre esta enfermedad para evitar todo este tipo de tabús, porque son pocas las enfermedades que se asocian a tanto tabú y me va a hacer daño el medicamento, me voy a sentir muy mal, tenemos que cambiar las actividades. Hemos visto aquí ya en el público gente que nada perfectamente, inclusive en el mar, y está cuidada. ¿Cómo debe ser la relación médico-paciente o médico-papá de paciente? Porque muchos ya vimos que una tercera parte de los pacientes son pacientes o 3/4 en edad pediátrica. ¿Cómo debe de ser esto? Debe ser lo más cordial posible y la cordialidad se va a ganar dependiendo de lo que haga el médico. Si el médico logra controlar, no completamente, pero en un alto porcentaje, la familia se va a sentir tranquila. A diferencia de cuando las crisis son imposibles de manejar, empiezan a pedir segunda, tercera, cuarta, quinta opiniones, ¿no? Entonces, la relación médico-paciente es el trabajo diario cuando están hospitalizados, informar qué se va a hacer, por qué se va a hacer, qué medicamento se va a dar, qué efectos colaterales puede tener y cuál es la finalidad. Hay una gama muy amplia de medicamentos anticonvulsivos, lo decíamos cuando yo estudié, ahora es antiepilépticos. ¿Cómo es el médico el que escoge dependiendo del tipo de crisis o el tipo de presentación que tenga el paciente? Pero si no le funciona, también tiene que ser el médico, porque escuchamos siempre remedios caseros, otros tipos de remedios, y lo ideal es que sea el médico el que lleva las riendas de esta enfermedad. Y eso es muy importante, que les quede perfectamente claro, al igual que los efectos colaterales probablemente de los medicamentos, que esté uno enterado, que antes era que el médico hablaba y el paciente pues no opinaba. Yo me acuerdo cuando éramos chicos, y ahora mientras más información se tenga, mejor, pero información que sea adecuada. Una de las preguntas que ha surgido y sigue también sobre el guión es: pacientes que se quieren embarazar, ¿se pueden embarazar las pacientes epilépticas? ¿Qué relación tiene que haber entre neurólogo y ginecólogo? Mire, la pregunta que yo recuerdo era de una mujer que está tomando valproato y que si es posible que se embarace. El valproato está demostrado que puede producir alteraciones en la espalda y puede producir un meningocele o mielomeningocele. Entonces estas personas... Explicar, esto es una malformación de la columna y de la espina, sobre todo del cierre del tubo neural hacia la parte baja de la columna. Ciertamente. Entonces, a las adolescentes, sobre todo, que tienen el síndrome de Hans, que se controla con valproato, se les advierte la posibilidad de que si tienen vida sexual se pueden embarazar y las posibilidades de que tengan esta malformación. Entonces es necesario que estén conscientes y que quieran participar, porque de otra manera, pues no quiere decir que todos los embarazos van a culminar en un mielomeningocele. Pero existe esa posibilidad y eso sería un trastorno terrible para el paciente. Pero eso a cualquiera que nos esté viendo ahorita asusta, pensando que si se puede embarazar. Es que hay riesgos. El riesgo en la población general de que existan malformaciones congénitas
teniendo epilepsia y tomando medicamentos, el riesgo en la población general es del 2% en todos los embarazos de cualquier persona. Cuando se tiene epilepsia y se toman medicamentos, el riesgo se duplica o triplica, esto quiere decir hasta un 6%, lo cual significa un 94% de posibilidades de tener un embarazo exitoso, de término con un producto normal, sin ningún problema. Se ha visto un poco más de riesgo con estos defectos del cierre de tubo neural con el valproato, pero no es tampoco el 100%. Y se procura planear el embarazo con el neurólogo primero para ver si es factible, si la chica está tomando valproato, tenerla bien controlada con otro medicamento que tenga un menor riesgo para este tipo de malformación. Si no se puede, pues la chica insiste, hay que correr a lo mejor el riesgo, hay que darles ácido fólico desde antes de la concepción, lo cual disminuye el riesgo, no lo elimina, pero lo disminuye, y entonces vigilar el curso del embarazo para ver si se va a presentar o no la malformación. Perfecto. Hay medicamentos, hay pruebas que se pueden hacer para ello. Y el resto de los medicamentos tienen ciertos riesgos para otro tipo de malformación, pero es mayor el riesgo de que la chica embarazada tenga un descontrol durante el embarazo a tener la toma adecuada de medicamentos, tener un excelente control con un relativamente bajo riesgo de malformación. Doctor. Sí, lo ideal sería no usarlo en una mujer en edad reproductiva. Eso es lo ideal. Usar un medicamento diferente. Si se tiene que usar, se debe de usar. Debemos recordar que no solamente se asocia a problemas del tubo neural, de esa falta del cierre. Se asocia a problemas cognitivos después del nacimiento de los niños. Hay estudios muy grandes en Australia, en Inglaterra, de seguimiento de mujeres embarazadas, estudios en el desarrollo del lenguaje particularmente, y se ve cómo los niños de madres que usaron valproato durante el embarazo, tienen un mayor detrimento en estas funciones cognitivas. Entonces, lo ideal es no usarlo. Si se tiene que usar, se debe de usar. Y no solo valproato, es ácido valproico o valproato de cualquiera de sus marcas. Son parientes muy relacionados. Entonces, la recomendación aquí sería, si te quieres embarazar, estás en edad reproductiva y tienes epilepsia, coméntalo con tu neurólogo. Claro. Y tu neurólogo y tu ginecólogo ya se pondrán de acuerdo, sobre todo para que te prepares y estés lista para tener pues, un embarazo adecuado y un producto adecuado. La lactancia, ¿tiene algún impacto los medicamentos en lactancia? No. Okay. Pueden lactar. Se recomienda que antes de que den el pecho, antes de que les toque su medicamento, para que no le toque al niño la poca parte que se va a eliminar por la leche. Okay. Eso disminuye también la posibilidad de algún efecto en el bebé. Perfecto, doctor, algo quería comentar. Sí, quisiera retomar el ejemplo de la doctora Núñez, porque a veces cuando hablamos de porcentajes a la población general, no nos entienden muchas veces. Y el ejemplo que le pongo yo a las personas que desean embarazarse es que van a entrar a una rifa de mala suerte, que va a haber que todo mundo que se embaraza entra a esa rifa, que va a haber 98 canicas blancas y que va a haber 2 canicas rojas, y que nada más por el hecho de embarazarse van a meter la mano a la tómbola, y que tienen 98%, como sucede en la mayoría, de chance de que no pase nada en el producto. Y que si están tomando valproato, vamos a sacar 4 caniquitas blancas y vamos a echar otras 4 rojas y volvemos a echar la tómbola, y que ahora van a tener un poquito más de chance de que tengan una alteración durante el embarazo, pero que es muy probable en el 94-92% de las veces que el producto salga bien. ¿Por qué digo esto? Para nuestra cultura mexicana la maternidad es muy importante, y que si tomamos en cuenta los números, vamos a tener alrededor de 700-800,000 mujeres en edad reproductiva en este momento con epilepsia. No estamos en los países europeos donde tienen una tasa de natalidad muchas veces negativa. Estamos en México con un 2
2% de embarazos, de nacimientos. Entonces es muy importante la maternidad. Por eso se les debe de dar confianza, se les debe tener todos los cuidados, como se han mencionado, y si para ellos esto es importante, pues que se embaracen con los cuidados que se tienen. Ok. Tenemos una cápsula que habla sobre una dieta cetogénica para este tipo de pacientes. Vamos a ver qué nos dicen y ahorita regresamos con los especialistas a que nos den su opinión. Vamos a verla. Una dieta cetogénica es un plan de alimentación en donde hay una gran cantidad de grasa o de lípidos y lo que se da es una cantidad específica de proteína, los requerimientos que necesita el paciente y una cantidad mínima de hidratos de carbono. La gran mayoría de la dieta es grasa. Esta dieta en ocasiones algunos pacientes que tienen epilepsia refractaria, que ya ningún medicamento, que han probado con 2, 3 anticonvulsivos y no les funciona, un porcentaje de ellos puede responder de forma benéfica a esta dieta. No es para cualquier persona, realmente se tiene que estudiar al paciente antes de mandarla. Incrementa los lípidos o las grasas en sangre, puede ocasionar cálculos renales, los pacientes pueden hacer hipoglucemias, también pueden tener osteoporosis, pueden también tener deficiencia de calcio, de vitamina D. Todos los efectos secundarios se tienen que ir monitoreando y dependiendo de todo lo que salga en esas pruebas es que uno va, pues ahora sí que recalculando la dieta, haciendo modificaciones. Estas dietas a fuerza se tienen que suplementar con vitaminas, con nutrimentos inorgánicos. Es una dieta muy individualizada y muy específica para cada paciente. Sí. Bueno, pues esta es la dieta cetogénica. Como ven, no es una dieta sencilla y tiene que estar vigilada por un nutriólogo. Pero ¿a quién, doctores, o cuál es su opinión sobre esta dieta? ¿Quién la deben de llevar todos? ¿Quién es específicamente el paciente que la debe llevar? ¿Cuál es su opinión? La dieta cetogénica es una medida alternativa para tratar de controlar al paciente epiléptico. Sin embargo, ya oímos que es rica en grasa y que se tiene que suplementar con vitamínicos. Y en la familia promedio mexicano, especialmente de niños con epilepsia, esto no es posible llevarlo a cabo. Necesitan un control muy estricto. A nivel hospitalario es más fácil, pero en la casa es muy difícil. Ok, perfecto. ¿Algo más que nos quieran decir? Siempre tiene que estar supervisado básicamente por un nutriólogo y, como dice el doctor, generalmente se lleva dentro de un hospital. Estoy de vuelta con el público que nos van a compartir sus experiencias. Shari, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Shari. Bueno, yo sufro la epilepsia desde los 5 años. La padezco hasta la fecha y pues ahora sí que para mí no es tan fácil tener la epilepsia, ya que pues hay veces que es frustrante, desesperante o que tienes epilepsia y no puedes hacer ciertas cosas, te limitas de muchas cosas a mi punto de vista. ¿Cómo que te limitas, Shari? Por ejemplo, salidas con amigos, ciertos trabajos no puedes realizar, en trabajos te rechazan, a familia o amigos te dicen no puedes porque tú tienes esto, no puedes realizarlo. ¿Tú estás bien controlada? ¿Estás bajo supervisión neurológica? Sí, estoy tomando valproato de magnesio actualmente. ¿Y cómo te ha caído el medicamento? Pues más o menos lo que... ¿Por qué? A mí sufro mucho, bueno, me dan mucho lo que son las ausencias, crisis de ausencias. A pesar del medicamento. Sí. Es decir, con todo y el medicamento no estás bien controlada. No. ¿Qué tan seguido te dan las ausencias? Por lo menos ahorita me han estado dando 2 diarias. 2 diarias con todo y el medicamento. ¿Y qué dice tu neurólogo de esto? No, pues no, ahorita no lo he visto, lo voy a ver hasta septiembre. Pues yo creo que sería bueno que cheques eso porque estamos justamente hablando de lo importante que es estar cercano al neurólogo. Y me platicabas antes de entrar al aire que te causa mucha frustración y mucha tristeza la enfermedad. Sí. Y ahorita tenemos otro comentario del público que dice que después de las crisis se siente muy triste y Shari también se siente muy frustrada. ¿Qué tanto ameritan apoyo de tipo psicológico? Porque pues es una enfermedad que la tienes, ahí no podemos hacer nada, la enfermedad existe. Ahora, para
que el paciente, doctores, tenga una aceptación de lo que está teniendo, porque pues ya lo tiene, ahora tiene que aprender a vivir con ello. ¿Cómo le podemos ayudar a Shari y a todos los pacientes que nos están viendo? Habría que buscar alternativas primero. Lo primero es saber si ha recibido un tratamiento adecuado con los medicamentos adecuados, por el tiempo adecuado. Si ya lo hizo, si tiene una combinación de medicamentos correcta para el tipo de crisis, el diagnóstico es correcto, se tienen que evaluar otras alternativas como la cirugía de epilepsia. Entonces, no todos son medicamentos solamente, tenemos otras alternativas que se deben de explorar. En las instituciones se lleva a cabo estos procedimientos y también de forma privada. En la práctica hospitalera privada esto suele ser muy caro, pero hay instituciones donde esto se lleva a cabo, en ocasiones no tiene ningún costo. Por ejemplo, en nuestro hospital tenemos un programa de cirugía que no tiene ningún costo para los pacientes, son evaluados y tienen muy buen éxito cuando se hace una muy buena evaluación de las personas. Entonces hay que buscarlo. Ok, Shari, ¿te queda claro eso? O sea, existen posibilidades para ti. Entonces, ahorita lo que podemos hacer es que platiques con los médicos si tienes una opción mejor para que lleves una vida de lo más normal como el otro testimonio que tuvimos. ¿Qué opinas? ¿Te parece bien? Sí, quisiera ahora sí que tomarlo porque, bueno... Pues hay que hacerlo. Llegué al... Tenemos que irnos un corte, Shari. Mil gracias. Estamos en Diálogos en Confianza. Ya regresamos. Regresamos a Diálogos en Confianza. Qué bueno que continúan con nosotros. Hoy, lunes de salud, tenemos una buena noticia. Les recordamos que el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez los invita a formar parte de un protocolo que busca estimar la incidencia de hipertensión arterial en la población de la Ciudad de México bajo un seguimiento a largo plazo durante 10 años. Candidatos, personas residentes en la Ciudad de México, edad de 20 a 50 años de edad, que no padezcan diabetes, hipertensión o enfermedades de tiroides o cardíacas. En el caso de las mujeres, no estar embarazadas, pudiendo incorporarse una vez después de concluido el embarazo. Cada 2 años se realizarán sin costo alguno estudios de laboratorio clínico, medición de presión arterial, talla y peso, así como evaluación de hábitos de alimentación y actividad física. Los estudios se realizarán en un máximo de 2 horas y media en tan solo un día. Así que los invitamos a que participen, y para más información entonces comuníquense al 51 66 40 00. Bueno, tenemos más testimonios hoy aquí en nuestro público en Diálogos en Confianza. Estoy aquí con Héctor, que nos quiere comentar su experiencia. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, gracias. Yo lo que quiero comentar es de que a mí en determinado momento mi padre me tenía limitado, pero llegó un momento en que yo pensé que tenía que valerme por mí mismo. Entonces yo se lo dije a él no quería que yo lo hiciera por lo mismo, pero yo le insistí y llegó el momento en que lo hice, y gracias a Dios, pues incluso llegué a irme a Tepic a trabajar un tiempo. Ya después regresé acá y tuve y sigo teniendo mi negocio, pero ya no dependo de él. ¿Te independizaste? Totalmente, así es. ¿A qué te dedicas? Tengo un taller de imprenta, Una imprenta. encuadernado, lo que es impresión en lo que es serigrafía, Dime etcétera. una cosa, ¿tú trabajas y llevas una vida prácticamente normal? Trato de llevarla. ¿Tratas de llevarla? Trato de ¿Estás llevarlo bajo- en lo más que se puede. Y estás bajo control medicamentoso. Sí. Perfecto, pues muchísimas gracias. Este es otro testimonio más que se puede llevar una vida normal, se puede independizar y estás contento. Claro que sí. Qué bueno, Sí, qué bueno. así es. Tengo otro testimonio más de Margarita. ¿Cómo estás, Margarita? Pues nerviosa, pero aquí estoy. No esté nerviosa, ¿qué nos va a decir? Pues que soy abuela de 2 niños con epilepsia. ¿Cómo están sus nietos? Avanzando con su enfermedad, una niña de 17 años, para mí mi niña es madre soltera. Mi hija yo la cuidé desde que nació, mi hija trabaja. Las crisis y esto trae consecuencias, y pues ahora le resultó que tiene los meniscos dañados, la tenemos en silla de ruedas y va en la prepa, va a entrar al 5º semestre. Yo me siento orgullosa de ella, la amo mucho, la quiero y le doy mi tiempo y voy a terapia para darle una vida tranquila. Y tengo un nieto también de 12 años, primo hermano de ella,
que también lo cuido y también tiene epilepsia, pero yo me tengo que hacer fuerte y tengo que decirles que los que tienen epilepsia son personas muy inteligentes, súper dotadas de una inteligencia y un amor, y que pueden todo. Están bien controlados. Bien controlados hasta ahorita. Haciendo su vida normal. Vida normal, la niña va a entrar al 5º semestre de prepa, ya fui a ver y la aceptaron y estoy muy contenta, es mala en puertas. Gracias, pero Margarita. se sufre y hay que aceptarlo y duele. Aceptación. Cuesta, aceptación. Okay. Sí. Gracias, Margarita. Pero los amo y Miroslava te amo y Víctor Rey te amo. Gracias, Margarita. Tenemos una cápsula porque vamos a ver qué pasa. Nos han comentado los médicos que muchas veces hay un tratamiento más allá del tratamiento farmacológico. Vamos a verlo. El estimulador vagal es un dispositivo que se coloca en el nervio vago del lado izquierdo, en el cuello, con una incisión de 1 centímetro, y que el estímulo eléctrico viene de una fuente, un generador que se pone de forma subcutánea en la parte anterior del tórax, y ese estímulo eléctrico al vago a su vez llega hacia el cerebro de forma difusa a la corteza cerebral, inhibiendo las descargas epilépticas. Es un sistema más o menos novedoso en cuanto a su aplicación en epilepsia en humanos, aunque su experimentación tiene desde los 30 en el gato. Hay varios mecanismos de acción que tiene este estimulador vagal. Aparentemente libera ciertas sustancias como norepinefrina, GABA, serotonina, modula otros neurotransmisores excitatorios a nivel de la corteza cerebral. El nervio vago es un nervio que va a llegar su información al tallo cerebral y de ahí de forma un tanto difusa hacia el tálamo y de ahí hacia la corteza cerebral, de tal forma que ha servido para su utilidad en epilépticos que tienen diferentes zonas epileptógenas o descargas difusas y en pacientes que son refractarios a medicamentos. Se ha utilizado tanto en niños como en adultos y se ha utilizado inclusive, por ejemplo, durante estado epiléptico y que no responden a fármacos, que se llama estado epiléptico súper refractario. Hay que tener en cuenta que el estimulador vagal, a diferencia de los fármacos, tiene una ventaja. Con el tiempo tiene un mayor efecto. En cambio, algunos de los fármacos van perdiendo el efecto conforme va pasando el tiempo. Hay que tener en cuenta que el estimulador vagal es una medida paliativa. De los 100 casos iniciales que nosotros analizamos, solamente 2 estaban libres de crisis. Pero es un método que es bastante útil para reducir crisis en pacientes que tienen un difícil control. Dado que muchos de estos pacientes no están libres de crisis, la gran mayoría mantienen sus antiepilépticos. Una ventaja que tiene el estimulador además es que como no da somnolencia ni efectos en el sistema nervioso central, no es como si sumaras un fármaco extra, no está exento de efectos adversos. Los más frecuentes son tos, algo de disfonía, ronquera, dolor si uno del estímulo lo pone muy fuerte, pero eso es modulable, un poco de hormigueo, pero algo importante es que estos efectos adversos, que se dan en un porcentaje que es variable, pero digamos entre un 10-20% el primer año, va reduciendo la tasa de frecuencia de estos efectos adversos conforme pasa el tiempo. Cada año se reduce. La tasa de complicación más frecuente, que es infecciones, que es entre el 1 y 6%, por ejemplo, en nuestro caso no tuvimos ni un solo paciente. Entonces, en buenas manos, bien estudiado, al paciente le va bien. Doctores, ¿qué opinión tienen sobre el estimulador vagal y en quién se utiliza y cuándo? El estimulador vagal es como lo mencionaron, es una terapia alterna. Sin embargo, habrá que contextualizar bien. Los costos son muy elevados. Un estimulador vagal vale lo de un coche de lujo ahorita, aproximadamente. Y los mejores resultados en el estimulador vagal es un poquito más del 50%. Y no se le pueden retirar los otros fármacos hasta después de cierto tiempo que se vea que esté respondiendo. Lo que platicamos muchas veces con los pacientes es como echarse un volado de 500,000 pesos y que si cae sol le va a ir bien y que si cae águila pues ya lo perdiste. Vas a seguir tomando los medicamentos, vas a seguir con los efectos que tiene. Es bien cierto que los efectos colaterales que tiene el estimulador vagal son muy poquitos y muchas veces menos que un fármaco, pero la respuesta hoy por hoy no es tan exitosa como muchos de los fármacos que manejamos en el mercado. En la gente que falla en los fármacos que hemos visto, y lo han comentado ustedes, la epilepsia de difícil manejo, ¿esta es una opción viable? Sí. Es una opción. Sí. Es una opción. Nosotros hemos tenido un grupo aproximadamente de 10 niños
y estos niños no tenían control de las crisis. Lo que observamos es de que los efectos protectores, o sea, que disminuyen las crisis, no se ven de inmediato, sino se ven después de unos 6 meses. ¿No? Y hay que estar checando periódicamente el buen funcionamiento de la pila. Por otra parte, la selección de los pacientes tiene que ser la adecuada, porque el paciente tiene que pasarse el imán cuando ya siente que viene la crisis. Entonces hay niños que tienen daño neurológico severo, que los padres no pueden estar sobre el niño para ver cuándo le van a pasar el imán. Pues es eso decir, no tienes un estimulador y hay que pasarle un imán encima. Sí. Cuando sabes que vas a convulsionar. Exactamente. Ok. El estimulador funciona constantemente, está disparando, está inhibiendo las crisis constantemente. Pero cuando siente que la persona que va a venir y tiene la oportunidad de poder sentirlo, puede pasarlo e inhibir la propagación de la crisis que está presentando en ese momento. Evitar que se haga más grande la crisis. Al igual que el doctor Gutiérrez en el hospital, tenemos un grupo de pacientes y es bien interesante porque el máximo efecto benéfico se logra a veces hasta después de 4 años, con una reducción del 70 al 80% de las crisis. Desafortunadamente son pacientes que tienen muchísimas crisis, tienen 30 crisis diarias, entonces hablamos de reducciones y siguen teniendo crisis diarias. Pero se nota una gran diferencia en el aspecto cognitivo, usted lo ha notado, doctor Juvenal, cómo las personas comienzan a hacer cosas que antes no podían hacer. Tenemos el caso de un muchacho que es muy dramático porque estaba, recuerda, en una cama tirado, prácticamente en todo tenía que cambiar, que alimentar, que hacer todo. Y el muchacho ahora, después de 7 años, lee, saca cuentas, participa con su hermano más pequeño e intenta ayudarle en sus tareas. Es un cambio radical para él, para la vida de la persona y de la familia. Entonces, sí es una alternativa. Lo que dice el doctor Suástegui es muy cierto, es muy costosa y la pila se acaba. Y cuando se acaba la pila, se tiene que cambiar la pila, que es lo más costoso del sistema. O sea, como en un marcapasos que nos ha tocado hablar también aquí. Correcto. Sí. Y el promedio de duración, si uno hace una estimulación adecuada, con parámetros bajos, son 7, 8 años. No más de eso. Ok. Bueno, pues pero es una opción más que existe y ya como lo comentan los especialistas, no es para todo el mundo, hay que escoger los casos específicamente y explicarles que los cambios no van a ser de inmediato. Y no quiere decir que te ponen eso y tienes que dejar tus medicamentos, sino que concomitantemente vas a utilizar medicamentos junto con el estimulador vagal y a largo plazo puede que tengas muy buenos resultados. Así es. Exacto. Doctora, nos quería comentar algo que me comentó en el corte. Bueno, que muchas de las preguntas han hablado de los problemas concomitantes que hay con la epilepsia. Algunos pueden ser derivados de la epilepsia, como algunas alteraciones de personalidad, como depresión, que pudieran ser muchísimo más favorecidos en personas que tienen epilepsia y en especial epilepsia del lóbulo temporal. Esto que nos mencionaba alguien del público que tiene ausencias, nosotros suponemos que no son las llamadas ausencias breves de desconexión, sino fenómenos de desconexión que duran un poco más de tiempo y que se originan en el lóbulo temporal. Quienes tienen este tipo de epilepsia más frecuentemente desarrollan depresión. Esta depresión se incrementa muchísimo en relación a la depresión que sucede en la población general. Hasta más de un 30% de personas con epilepsia pueden tener depresión ligada a la epilepsia, ya sea por el mismo proceso de la epilepsia, por la reacción que existe ante una enfermedad crónica y los problemas que socialmente se van a ver, el estigma, la discriminación y demás, que hemos visto. Entonces la depresión es multifactorial y hay que tratarla con antidepresivos sin miedo, porque muchos doctores temen dar antidepresivos porque existe allí una precaución de que pueden favorecer las crisis. Lo que hemos visto es que las personas deprimidas que tienen epilepsia, cuando mejoran de su depresión, mejoran de su control,
porque se apegan más a sus cuidados, se apegan más a su tratamiento y les estamos quitando una parte muy importante del problema. Esto es muy importante que lo comente la doctora porque han sido varias preguntas que hablan de alteraciones de personalidad y es clave que nos mencione el lóbulo temporal. ¿Qué es esto? En el cerebro tenemos diferentes lóbulos. Tenemos un lóbulo frontal, 2 lóbulos parietales, 2 lóbulos temporales y un lóbulo occipital. La doctora se refiere a la epilepsia de los lóbulos temporales, que son los que están aquí a los lados, que son los que más se asocian a alteraciones en la personalidad. Pero si ya estás yendo con un neurólogo y estás notando que estás teniendo algo a la vez que la epilepsia, te sientes mal, te sientes triste, te sientes irritable, hay que comentarlo con el médico porque, como dice la doctora, puede ser parte de la enfermedad o asociado a lo mismo, y qué mejor que te lo maneje quien ya te está manejando el problema. Por supuesto, con algo adicional, porque mucha gente espera que con su medicamento antiepiléptico ya se va a resolver todo. Y hay otras alteraciones que se mencionaron, como el trastorno de atención, que también quizá requiera un tratamiento adicional específico para ese trastorno. Y los trastornos de personalidad que no son depresión, sino cambios en la manera de ser que las personas tienen, que se vuelven un poco demandantes, muy quisquillosos, muy intolerantes, que se enojan fácilmente, no necesariamente por depresión, sino por cambios en su comportamiento. Estos suceden también en este tipo de epilepsia alrededor de un 25% de los casos crónicos mal controlados. Esto no tenemos manera de corregirlo de manera exitosa, pero hay que prevenirlo logrando un control temprano de este tipo de epilepsia para evitar estos cambios a largo plazo. Una pregunta, ¿hay pacientes que logran quitarles el tratamiento y que pasen tiempo, o ya se mencionó hasta la cura? ¿Se pueden curar? ¿Cuánto tiempo después de estar bajo control o en qué parámetros se basan para poder retirar medicamentos? Mínimo 4 años después de la última crisis, con un electro normal y con un tipo de epilepsia de los que se sabe que no van a recaer al quitar los medicamentos, que se deben retirar muy lentamente en un lapso no menor a 6 meses. Entonces hay que reevaluar el caso, ver si es factible después de todo ese tiempo de excelente control, y si son candidatos al retiro, se hace con mucha vigilancia y se observan. Hay pacientes que no recaen y están curados de su epilepsia. Un parámetro muy importante es que esa persona no tenga una lesión demostrable. Si tiene, por ejemplo, tuvo un accidente y tiene ahí una zona de donde se perdió tejido y tiene una cicatriz y pasaron 4 años sin crisis y se le retira el medicamento, puede recaer. Lo más probable es que recaiga. Entonces hay que considerar eso como un punto muy importante. Si hay una lesión bien demostrada estructural, lo más probable es que recaiga. Si no tiene una lesión estructural demostrada, lo más probable es que le vaya bien. Okay, es un buen parámetro. Otro aspecto que depende de la epilepsia, no exclusivamente de la epilepsia, son los medicamentos. Entonces, cuando prescribimos en los niños medicamentos, tenemos que explicarle a los padres los posibles efectos indeseables. Es muy importante que siempre que reciban un medicamento hablen con el médico y sepan que puede haber efectos colaterales para que estén pendientes, y como nos dijeron ya los médicos, hay una gran gama de medicamentos, se puede utilizar otro si no es probablemente el que se inició, y tratar de evitar la presencia de efectos colaterales porque no hay medicamento que esté libre de ellos y a algunos les tocan los efectos colaterales y otros no. Estamos en Diálogos en Confianza, vamos a un corte y regresamos para que nos contesten sus preguntas. Ya venimos. Bueno, estamos de regreso y en un momento más la respuesta a todas las preguntas que nos han hecho llegar. Pero mientras tanto les anunciamos el tema de la próxima semana, que también será muy interesante. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la esclerosis múltiple afecta alrededor de 2.5 millones de habitantes, y en el caso de México se calcula que existen entre 12,000 y 15,000 personas viviendo con esta condición. Pero ¿en qué personas se puede presentar de forma más frecuente? ¿Afecta tal vez más a las mujeres que a los hombres? ¿Cuál es la edad en la que se puede presentar? ¿El tratamiento que se debe seguir? ¿Hay una dieta a seguir? ¿Quiénes son las y los especialistas que deben tratar
esta enfermedad y lo importante que es el apego al tratamiento. De esto y más hablaremos el lunes de la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. 9 en punto de la mañana, 5341-4435 es el número para que desde este momento marquen, aparten su lugar y nos vemos el próximo lunes. Este es el resumen de la segunda parte. No son casos aislados y desgraciadamente parece ser el común denominador por esta serie de tabúes y por esta mala información que se tiene en general. Cuando un paciente tiene un tipo de epilepsia que a veces no es tan complicado y avisa en su trabajo que tiene crisis, la primera medida que toman muchos patrones es correrlos. En cuanto ponen en la solicitud tengo epilepsia, le dan vuelta de hoja y nosotros te avisamos y no los vuelven a llamar. Pero independientemente de los buenos trabajadores que sean, se sigue discriminando por la mala información que tienen los empleadores. Hay más ausentismo y accidentes relacionados con el consumo de alcohol que una persona con epilepsia, está demostrado. Los maestros en ocasiones dicen no es la responsabilidad de la escuela, por lo tanto no aceptamos que venga. La escuela debe tener medidas implementadas para cuidar a los niños. La manera de resolver en parte el problema es difundir el conocimiento de la epilepsia dentro del grupo magisterial. El riesgo en la población general es del 2% en todos los embarazos. Cuando se tiene epilepsia y se toman medicamentos, el riesgo se duplica o triplica, esto quiere decir hasta un 6%. La dieta cetogénica es una medida alternativa para tratar de controlar al paciente epiléptico. Bueno, tenemos más llamadas y comentarios. Era nos dice, tengo 40 años, convulsiones una sola vez hace un año por un cisticerco calcificado. ¿Tendré alguna consecuencia? ¿Qué efectos secundarios tiene la fenitoína sódica a largo plazo? Y agrega además, ¿qué efectos? Un poquito más adelante, ya no está esa comunicación. Pero por otro lado nos dice también Jesús Huerta Rivas, padezco de epilepsia desde el 2006. Las empresas me discriminan, en mi familia no creen que las empresas no me dan trabajo. Esta es otra, ¿no? O sea, primero las empresas no te contratan, pero además tu familia no cree que no te den trabajo por estas condiciones. Agrega, aunque tengo la preparatoria, no me dan trabajo, me siento con la capacidad de eso y más, pero la verdad es que me cortan las alas. Y agrega al final, mis crisis convulsivas han cambiado a tal grado de que pasan meses sin que me den y me llegan a dar solamente durante la madrugada. Por otro lado, también nos dice Guillermo Angulo, le damos lectura textualmente, desde luego, y dice, hablen de cómo ayuda la marihuana. Es necesario quitar ese tabú, basta de solo agrandar las carteras de los neurólogos. No es nada personal, pero así lo pone. Un ciudadano más nos dice, ¿es hereditaria la epilepsia? Por favor, respondan esta parte. ¿Existe alguna asociación pro epilépticos? Nos pregunta Lalo Lascano. Por otro lado, Ivette, mi niño de 14 años ha padecido 3 crisis epilépticas. Toma el medicamento Atemperator 3 veces al día y quisiera saber si solo es para controlarlo o también sirve para componerlo. Graciela González Rodríguez de Tlacotalpan, Veracruz, saludos cariñosos. Tengo un hijo con epilepsia y solo llamo para felicitarlos por el tema de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Graciela Hernández González. Tengo una hija de 25 años. Desde los 15, cuando duerme, estira los pies cada 5 minutos. Le hicieron una tomografía y encefalograma y salieron normales. Solo tiene un cinturón de migraña. Esto puede ser inicios de epilepsia, ya que entré a internet y encontré que se llaman piernas inquietas al dormir. Profesora Magdalena Mejía, soy abuelita de una niña de 6 años. Entonces, a ella le diagnosticaron epilepsia y también déficit de atención e hiperactividad. Bueno, nada más nos pone por atención. Pero mi nuera la está llevando con una señora que le pone unas cosas eléctricas en la cabeza, que supuestamente para que las neuronas del lado izquierdo deban pasar al lado derecho, y me gustaría saber si eso está bien, y qué tan supuestamente la epilepsia le dan más durante la noche, que es cuando les dan más las crisis de ausencia, puesto que esto nada más le ha ocurrido a ella una sola vez en la escuela. De hecho, sí le están dando medicina, pero como se enronchó,
ya se las quitaron. Entonces la llevan con una señora que nada más tomó un curso y le dijo todo esto que les he compartido. Y por otro lado nos dice Citlali Sánchez, felicito a los panelistas por hablar de la relevancia en escuelas y trabajos. Erunanunudesu Iruranda nos dice, cuando era adolescente a los 18 años, me dieron 4 convulsiones. La primera me oriné y me dio un zumbido en el oído. La última fue en el consultorio de un médico homeópata. Él le dijo a mi mamá y al verme y ver mi electro y tomografía que no se preocupara. Me dio relajantes naturales y desparasitantes. No volvió a darme una crisis. Tengo 36 años. ¿Qué fue lo que pudo haber pasado? Y por último, Mauricio Mayorga nos dice, contéstenle por favor a la persona que dijo que tiene visiones, porque esto, aunque pareciera poco serio y suene fantástico, para esa persona es así, para muchas otras personas también. Vamos a tratar de contestar todas las preguntas que nos han llamado, muchas de ellas ya salieron, entonces doctores, vamos a contestar rápidamente a las preguntas. La primera de ellas fue al principio del programa de alguien que chocó y le dijeron que tenía un daño al lóbulo temporal y que ella ve cosas antes de que sucedan, que si tiene un demonio. No tiene un demonio. Ok, primero que nada que te quede perfectamente claro que no tienes un demonio. Así es. ¿Y sus manifestaciones oculares o de visiones? Sí, hay sensaciones que se llaman de lo ya vivido o de lo nunca vivido. Son manifestaciones que pueden presentarse en personas que tienen epilepsia del lóbulo temporal. Habría que ver, es muy probable que esto fuera parte de la crisis que ellos presentan. Pero no tiene que ver con demonios ni con nada mágico o místico. Perfecto. Mi niño se me sale de control, ¿qué hago? No sé si esto se refiere a conducta, etcétera. Que lo comente con su neurólogo, me imagino, ¿no? Si está con un tipo de epilepsia. Bueno, si es epiléptico hay que ver si los medicamentos están participando en esta conducta inquieta o es inquieto por naturaleza y además epiléptico. Perfecto. Entonces sí debe ir con el neurólogo. Ya está bajo tratamiento neurológico. Ya se habló de los cambios de carácter e irritabilidad, lo comentó la doctora ampliamente, qué es lo que se tiene que hacer. ¿Se necesita durante una crisis usar mordedera? Ya ustedes comentaron que no se les toque la boca, que no pasa nada, todos esos mitos de que se tragan la lengua, etcétera. Se pueden tragar la mordedera, lo que le pongan. Eso sí es muy grave. Por eso no es recomendable poner nada en la boca. Perfecto. A mi hijo se le quitaron a los 5 años las convulsiones. Ya comentaron que se puede curar, a lo mejor se la libró perfectamente. Hay algunos tipos de epilepsia que con la edad se van a desaparecer de manera espontánea. Probablemente haya sido uno de esos. Se habló ampliamente del embarazo y el valproato. ¿Qué sucede con la epilepsia en el adulto mayor? ¿Se puede dar? Claro que sí, a cualquier edad puede dar inicio la epilepsia. En las personas mayores es más frecuente que encontremos causas como problemas circulatorios que dejaron algún trastorno. Algunas tumores. Tumores. Hay varias lesiones que pueden presentarse más en la edad adulta mayor y esto puede provocar epilepsia. Hay que investigar el motivo, dar el tratamiento y mantenerlos en buen control, que también se puede lograr muy bien. Perfecto. Ya hablaron también del déficit de atención que se puede asociar y hay que comentarlo con el neurólogo. ¿Me puede dar, estoy tomando carbamazepina, ¿me puede dar una convulsión manejando? Depende de cómo lleva su tratamiento, si es el apropiado, siempre existe un riesgo, pero mientras más tiempo pasen libres de crisis, lo más seguro es que sigan con ese buen control. Si han pasado 6 meses con un excelente control y mantiene bien su tratamiento y sigue las reglas de vida que todos debemos de seguir, no consumir alcohol, no consumir estimulantes, dormir bien, lo más probable es que pueda manejar sin ningún problema. Que mi esposo tiene un estimulador vagal, comentó alguien aquí en el público. ¿Qué pasa cuando se le acaba la pila? Hay que cambiarla. Cambiarla. Se pierde el efecto de la estimulación. Entonces lo que hay que hacer es, como ya comentaron, cambiar la pila igual que se hace con un marcapasos. Sí. Tengo un niño que tiene 3 crisis convulsivas al día. Está tomando levetiracetam, pero le siguen dando las 3 que le recomendamos. Hay que ver al Añadir médico. otro. Añadir otro medicamento. Muchas veces no nada más se trata con un medicamento, sino con combinación de varios. Primero se lleva una dosis adecuada y si no responden a una dosis adecuada, entonces ya se valora si se cambia o se combina. Muchas veces los medicamentos se dan dosis infraterapéuticas que no le funcionan bien y lo que hay que hacer es llevarlo a una dosis adecuada. Y si no responden, entonces sí se toma la decisión con el neurólogo, obviamente, si se cambia o se agrega otro. Perfecto. Tuve convulsiones por fiebre y hubo otra pregunta asociada a una salmonelosis que seguramente fue una fiebre tifoidea, que haber tenido fiebre. La fiebre es una causa de convulsión, más no de epilepsia. Así es. Pregunta si le van a repetir. Las crisis febriles teóricamente se presentan de los 6 años
a los 4, 6 meses, perdón, 6 a los 4 en niñas y 6 a los 5 en varones. Y pasado ese tiempo ya no repiten. Ok, perfecto. ¿Es hereditaria la epilepsia? En algún porcentaje de casos sí, la mayoría no. La gran mayoría, el 94% no se heredan. Y cuando se sospecha de que es hereditario, la mamá... Doctor, es que no suena bien su micrófono con este. Que la gran mayoría de los pacientes con epilepsia, las epilepsias no se heredan. El 94-95% son de nueva aparición. Y se sospecha cuando hay herencia, cuando la mamá, la abuelita, los hermanos, cuando hay varios miembros de la familia cercanos, padecen de esto. Cuando no los hay es poco probable. Estoy tomando carbamazepina, ¿me va a dañar el hígado? No. No es uno de los medicamentos hepatotóxicos típicos. Hay otros medicamentos que lo hemos hablado aquí, y la próxima semana hablaremos del hígado nuevamente, que sí dañan el hígado y esos hay que estarlos vigilando. El día que hablamos de artritis también se mencionaron medicamentos que hay que estar vigilando. Preguntaron de una asociación. Ahí vamos, aguánteme, doctora, sí, vamos a comentar, no se preocupe. Mi hijo tiene ausencias y convulsiones, tengo ausencias y convulsiones asociadas a menstruaciones. ¿A dónde me acerco o a dónde voy? Va al neurólogo, es un problema neurológico. Ok, la personalidad alterada ya lo comentaron, igual que la tifoidea. ¿Cómo saber si tenemos efectos colaterales de los medicamentos? Se van a percibir, puede ser somnolencia, puede ser mareo, un poco de desequilibrio, si se nos pasa la dosis. Y algunos efectos son detectados por análisis que hay que hacer periódicamente, la biometría, las pruebas hepáticas, etcétera. Entonces hay que ver al neurólogo para que siga un control. Y la gran mayoría de los efectos colaterales no ponen en peligro ni la vida ni la integridad de los pacientes. La gran mayoría, excepcionalmente, sí son peligrosos, pero no ponen en peligro su vida. Perfecto. Tengo muchas migrañas, se me controlan las convulsiones, pero me queda mucha migraña. ¿Qué debo de hacer? Recibir otro tratamiento para migraña. Y comentarlo, obviamente, volvemos con el neurólogo, que es quien se dedica a manejar migrañas. Ahora sí, doctora, asociaciones que nos puedan ayudar, cualquier pregunta que tengan que no le hayamos sacado. Bueno, todavía me quedan algunas más que vamos a tratar de contestar. Hay varias asociaciones, una de ellas es el Grupo Aceptación de Epilepsia. Los invitamos a todos los que no han ido, porque aquí tenemos varios integrantes del grupo. Tenemos sesiones de información gratuitas de 9 a 1 el primer sábado de cada mes en el auditorio del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE. Está ubicado en Félix Cuevas, esquina Avenida Coyoacán, en la Colonia del Valle. Entrada libre, aquí está apareciendo en pantalla. Y vamos a darle además todos los datos también en las redes sociales. La página es www.epilepsiahoy.com, a donde pueden ver el programa de las sesiones informativas. Los que no viven en la Ciudad de México, que no puedan ir a las sesiones, pueden escribirnos con sus preguntas y se las vamos a responder, como hemos tratado de hacer aquí en el programa. Y también queremos pedirles que inviten a sus médicos a actualizarse en el 9º Congreso Latinoamericano de Epilepsia, que se va a llevar a cabo del 20 al 23 de agosto de 2016 en el Centro de Convenciones de Cancún, Quintana Roo. Hay que inscribirse, pueden hallar información en esta misma página, y otra página es www.epilepsicancun2016.org. Todo esto va a aparecer, no se apuren. En nuestra página pueden encontrar la información. Esto es para los médicos. Los pacientes van a tener en ese congreso un día entero para información sobre las actividades de la vida diaria para poder convivir con la epilepsia. Eso va a ser gratuito, va a ser el 20 de agosto, Centro de Convenciones de Cancún. Perfecto, y gracias. sus médicos a todo el congreso, por favor. Gracias, doctora. Hay más preguntas que sí, doctor. ¿Otra asociación? Sí, el micrófono. Sí. Sí. La otra asociación que tenemos al sur de la Ciudad de México son Familiares y Amigos contra la Epilepsia. También es totalmente gratuito, damos educación para las epilepsias, convivimos con los pacientes, y quisiera darles el teléfono para aquellos que se interesen. Es el 5510 15 84 87. Pueden preguntar detalles. También nos reunimos una vez por mes y tenemos una dinámica para todos los pacientes con epilepsia. Perfecto.
Se nos va el tiempo, doctores. La marihuana se está estudiando para uso en epilepsia. ¿Qué opiniones hay? ¿Está en estudios? ¿Ya hay marihuana hecha por compañías farmacéuticas o qué se hace? Sí, los cannabinoides se pueden dividir en dos. Los que dan problemas psicotrópicos, que es la marihuana en sí, y los cannabinoides sí se están utilizando especialmente en Europa. Por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, Holanda, Israel están usándose con permiso. Y en América Latina, en Sao Paulo, hay un segmento que sí les está permitido sembrar y utilizar la marihuana para tratamiento. Pero me imagino que aquí está regulada la dosis, etcétera. Sí, tiene que estar regulada. Se debe aislar el medicamento o la parte de la marihuana que puede ser medicamento, que es el cannabidiol. Eso todavía no lo tenemos accesible aquí, está a nivel experimental, quizá en un futuro podamos disponer de esto como otro recurso para algunos tipos de epilepsia. Perfecto, pues básicamente se nos acabó el programa, quedaron algunas preguntas ahí, pero ya les hablaron que las asociaciones se pueden terminar de contestar. Les quiero agradecer a todo el público que nos está viendo en sus casas por acompañarnos, a ustedes panelistas, gracias por toda esta gran información valiosa. Oscar, mil gracias. Mil gracias a las personas que se comunicaron y si lo quieren volver a ver a través de YouTube hoy mismo o más tardar mañana publicaremos la liga. Y a todos ustedes que están aquí en el público, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a todos los que nos han dado testimonio. Ya vieron que hay salidas para los que están preocupados, que sienten que no hay por dónde ir, pero siempre tratamos aquí de tratarlos de ayudar a ustedes lo mejor posible. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta la próxima.